días, hermanos. Todos sean bienvenidos. Si estás por primera vez, bienvenido, hermano. Y si ya nos acompañas eres de casa, también seas bienvenido. Vamos a orar para empezar el servicio. Padre Dios, buenos días. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad. A ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Bendice este día, Señor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, Señor, para que tu palabra pueda hacer efecto en nosotros, Señor. Podamos ir a reflejarlo al mundo entero en esta semana, Señor. Te lo pedimos y te lo oramos en el nombre de tu sagrado bendito Jesús. Amén. Dios de toda la
Marcos capítulo 6. Vamos a hacer esta mañana los versículos del 14 al 29. El tema, nuestro título, la muerte de Juan el Bautista. Si estamos ahí, dígame. Así puedo saber. Puede leer en voz alta y terminado de leer los versículos, oramos una vez más. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías. Otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encarcelado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y le deseaba matarle, y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Pausemos ahí. Padre, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos de esta forma, en esta manera, de poder alabarte, glorificar tu nombre, y de poder también escuchar de ti por medio de tu palabra. Nuestra oración y petición es que tú seas, por medio de tu Espíritu Santo, el que toque a cada uno de nosotros. Y Señor, nos hagas entender un poco más de tu palabra. Bendice este tiempo, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, para esta porción. Sabemos que tú estás aquí porque hay más de 2 o 3 y nos hemos reunido en el nombre de Cristo Jesús. Y es en ese nombre que pedimos que bendigas y continúes, Señor, entre nosotros por medio de tu Espíritu. Ahora lo hacemos de nuevo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La muerte de Juan el Bautista. Juan el Bautista, ¿verdad?, muy diferente de Juan, el discípulo que más adelante vino a ser un apóstol, del cual tenemos el Evangelio de Juan, que es el apóstol Juan. Pero este Juan, Lucas nos dice en el capítulo 1, de los versículos 57 en adelante, que él nació de Zacarías y Elizabeth. Elizabeth era familiar de María, la madre de Jesús. Y tenemos esa información, y solo Lucas
nos cuenta del nacimiento de Juan el Bautista. Y lo hace en el capítulo 1. Pero todo lo que se registra de su vida, es decir, de Juan el Bautista, gira en torno al servicio al Señor. Los 4 evangelios nos hablan ya de la vida adulta de Juan el Bautista y cómo todo estaba concentrado al Señor. Marcos aquí, que nos da este relato, también nos menciona en el capítulo 1 y en el versículo 2, dice, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío un mensajero delante de tu paz, el cual preparará tu camino delante de ti. El versículo 3 de Marcos dice, Marcos 1:3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos aquí identifica a Juan el Bautista como el mensajero de Dios. Y usa escrituras, usa el Antiguo Testamento. Y hay 2 referencias que podemos pensar en el Antiguo Testamento que nos hablan de Juan el Bautista. Malaquías, él lo menciona en el capítulo 3, versículos 1, y dice, he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Isaías, que también nos habla de la voz de aquel que clama en el desierto. Lo encuentra usted esto en Isaías 40:3, dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí, al citar a estos profetas del Antiguo Testamento, Marcos da evidencia del hecho de que Juan era el precursor prometido que los profetas habían señalado durante cientos de años. Marcos también nos da una breve descripción de la apariencia de Juan, es decir, cómo vino a la escena, cómo es que empezó el ministerio, y nos dice en el primer capítulo del Evangelio de Marcos, en el versículo 6, dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Ese era... No, he oído comentarios no muy bien, parecía como si fuera homeless. Comía langostas, como de otra manera, chapulines, decimos en mi tierra, y miel silvestre. Un nombre muy sencillo. Traería el cuero de camello, pero mi comentario sería, él no tenía pelos en la lengua, al hablar. Pero me recuerda también esta aparición al profeta Elías, y sabe que esto no es una casualidad que estamos hablando de esto, pues ya había sido profetizado por el ángel Gabriel. Lo encontramos eso en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 17, y dice, e irá delante de él con espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan tenía una misión. Juan el Bautista salió a cumplir la misión que Dios tenía para él. Permítame decirle una cosa muy interesante. Varios caracteres vamos a estar hablando, pero algo que me impactó mucho a mí de Juan el Bautista. ¿Sabía usted que él no realizó ningún milagro? No como los apóstoles, no como los profetas. Su tarea, su trabajo,
era preparar el camino para la venida del Señor. Y lo hizo. Y esa era la misión que Dios tenía para él. Él procuró preparar un pueblo preparado para el Señor. ¿Sabe qué? En aquellos días los mensajeros de los reyes eran oficiales que eran mandados para preparar el camino. Cuando el rey iba a ir a algún lugar, era como decir que hoy en día que trabajaba para Caltran. Literalmente había estos hombres que preparaban el camino para los reyes terrenales, ¿verdad? Y lo hacía para que llegara el rey. Aquel hombre o aquellos hombres deberían de allanar los caminos y limpiar todos los escombros. Me imagino yo que las piedras no tenían las carreteras como tenemos hoy en día, pero la misión principal de un precursor, es decir, alguien que va adelante, era anunciar la llegada del rey. Ese era su trabajo, y de preparar al pueblo. Es como decir, viene el presidente, vienen hombres adelante para preparar el camino, asegurándose que todo esté listo, los hoteles, ¿verdad? Los guardias de seguridad y todo eso. Algo así era la costumbre en aquellos días. El Señor Jesús era, es y será el Rey divino. El Rey divino. ¿Era en esos días? Lo es hoy en día y lo seguirá siendo por la eternidad, el Rey divino. Y Juan era enviado como un heraldo real para anunciar esta venida de este Rey eterno. ¿Qué trabajo tenía especial? Y Juan habría de salir para preparar los corazones y las mentes de un pueblo para que recibieran a este rey. Juan habría de preparar la llegada de este rey. ¿Cómo? Mediante la predicación. Aquí la palabra predicar significa literalmente anunciar o también proclamar. Y eso es exactamente lo que Juan el Bautista hizo. El objetivo de Juan era que el pueblo preparara sus corazones para la llegada de este rey. ¿Cómo iba a hacer esto? Podría hacerlo las personas abandonando su pecado y recibiendo el perdón de Dios. Para Juan el Bautista, para que ellos demostraran su arrepentimiento, los llamó a ser bautizados. Aquí el arrepentimiento implica un alejamiento genuino del pecado, del yo, y volverse a Dios. Cuando alguien está verdaderamente arrepentido, va a haber un cambio, va a haber una transformación a su naturaleza, es decir, a su persona. Cuando una persona está verdaderamente arrepentido. Juan le dijo al pueblo, es decir, Lucas nos describe lo que Juan dijo al pueblo en el capítulo 3 de Lucas, versículo 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay un cambio en la vida de la persona. Si no hay cambio, es que no hay un arrepentimiento genuino. Tiene que haber ese cambio, tiene que haber frutos de arrepentimiento. Así sabe uno que sabe
que ha impactado o ha recibido Dios en su corazón. Porque muchas veces podría uno engañarse a sí mismo y hablar de los dientes para afuera, los labios para afuera, pero no hay una verdadera convicción, una verdadera transformación. La predicación de Juan tuvo el efecto deseado. Como resultados, muchas personas fueron bautizadas. Marcos nos dice, el mismo Marcos, que en el capítulo 1, versículo 4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río del Jordán, confesando sus pecados. Trabajo, tenía un llamado, era un hombre ungido, era un hombre fiel al llamado de Dios. Eso que les decía me impactó mucho. No hizo milagros, él hizo simple y sencillamente lo que él fue mandado a hacer. Y eso tiene mucho peso, les voy a decir por qué. Aquí la acción o el acto de bautismo no producía el perdón de pecados. El bautismo era un símbolo que representaba el hecho de que mediante la fe y el arrepentimiento los pecadores son perdonados por Dios. Mientras él predicaba la importancia de este arrepentimiento, Juan también anunciaba el juicio venidero. Un hombre tremendo, Mateo nos dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8, al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos y todos esos fariseos, no dice así, venían a su bautismo, les decía a él, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Miren, les hablaba él a los sacerdotes, a los líderes religiosos, a los que se suponía que debían de estar en cargo de la iglesia, los que estaban estudiando, los que sabían la ley, los que sabían las cosas de Dios, y Juan les hablaba de esta manera. Imagínense usted, un indulgente hablando de esta forma, fiel al llamado de Dios. Predicó y era audaz. Fue audaz en su mensaje al hombre común. Se enfrentó a los saduceos, fariseos y todos esos otros líderes religiosos y no se hizo para atrás, ni hizo concesiones en lo que respecta a los líderes políticos. Él hablaba y no regresaba sus palabras. No importaba si fuera un hombre común o un líder religioso, si tenía posiciones o dinero, él iba a hablar lo que había sido llamado a hacer. Llegó incluso a enfrentarse a este rey. Estoy dándoles un trasfondo para llegar a estos versículos. Y finalmente, su fidelidad al Evangelio le costó la vida. Marcos 6, de los versículos 14 al 18, vimos aquí la audacia de este hombre. Oyó el rey Herodes de la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Otros decían, es Elías. Otros decían, es un profeta, o alguien de los profetas. El oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y aprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no es lícito tener la mujer de tu hermano.
voy a hablarles de algunas cosas y voy a estar un poquito gráfico de lo que sucedía en palabras de hoy en día. Juan enfrentó con valentía un pecado muy grave en la vida de este rey. Es probable que Juan comenzara a predicar públicamente contra las acciones de Herodes, y cuando la noticia llegó al rey, envió soldados para arrestarlo. Cuando fue llevado ante el rey, Juan no cambió su mensaje. Y con valentía le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Herodes era culpable de incesto y adulterio. Herodes el Grande, el que había ordenado cuando el Señor Jesucristo nació, era un hombre sanguinario y cruel. Pidió que fueran asesinados todos los niños, bebés de 2 años para abajo. Se decía, un comentarista dice que se decía de este rey Herodes que era mejor ser el puerquito de su hogar que un familiar de él, porque por temor, por envidia, mandaba matar a muchos de su propia familia. Era un hombre sanguinario. Y algo interesante, ese Herodes, el rey grande, donde venía esta descendencia de Herodes, el tetrarca, es decir, que el tetrarca quiere decir que son 4 partes de un reino divididos. Herodia, de ahí viene, era de la familia de este Herodes el Grande. De alguna forma, Herodias y Herodes eran medios hermanos. Y también el esposo de Herodias. Por eso es que los comentaristas mencionan esto, que Juan estaba diciéndoles: tú estás viviendo una vida de pecado en adulterio e incesto con un familiar tuyo. Palabras grandes. Herodias también era sobrino de Herodes, este hombre que mandó matar a Juan, o más bien dicho, del rey. En otras palabras, era hija de su medio hermano Aristóbulo. Comentaristas dicen que esta Herodias, mujer maligna, cruel, es la Jezabel del Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento. Terrible esta mujer. Luego, para el colmo, Herodes Antipas ya estaba casada con la hija del rey Aretas. Herodes indujo a Herodias a divorciarse de su hermano y casarse con él. Parte que eran medios hermanos. Tanto Herodias como el esposo de Herodias. Juan habló en contra de esto y su audaz predicación resultó de que lo encarcelaron. Versículo 17 dice: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodes, mujer de Felipe su hermano, pues había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahí está. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, oyéndole. Se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana, le caía bien. Juan el Bautista a Herodes. Es interesante notar esto, que
que Herodes sabía que Juan era un hombre justo. Herodes temía a Juan, sabiendo que esto de que era un hombre santo también, y lo protegía. Y aunque Herodes lo admiraba, lo encarceló por aproximadamente o más de un año, de acuerdo a algunos comentaristas, y finalmente lo decapitó, o mandó decapitarlo. Ahora que había oído este hombre hablar las maravillas de Jesús, Herodes temía que Juan hubiera resucitado entre los muertos. Herodes no se arrepintió de sus acciones. Tenía miedo porque un Juan Bautista resucitado había sido una amenaza para su poder. Por eso se suponía que el Señor Jesús era Juan el Bautista. Si tan solo hubiera aprendido un poco más del Señor, se iba a dar cuenta de quién era el Señor Jesús. Pero por esta misma razón, Herodes habría matado a Jesús si él se hubiera tenido la oportunidad. Lucas nos dice que algunos de los fariseos advirtieron a Jesús que Herodes deseaba matarlo. Mire usted en Lucas 13:31, aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Ahora el Señor Jesús. Pero volvamos a Juan. Durante más de un año, Herodes mantuvo a Juan en la prisión. A este hombre audaz, atrevido, obediente, le costó su libertad y finalmente su vida. Y ahí, de los versículos 21 en adelante, nos da la muerte. Eso le quiero ponerme un poquito más gráfico. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de sus cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Versículo 22 ahora. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y dio diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y le trajo su cabeza en un plato y le dio a la muchacha, y la muchacha se lo dio a su madre. Un día llegó, un día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, estaba haciendo una gran fiesta a sus nobles. Lo estoy poniendo en otras palabras. Había oficiales de alto rango en esa fiesta. Había también principales de ahí, es decir, gente importante de Galilea. Había organizado Herodes esta fiesta para su cumpleaños y había invitado a los hombres más poderosos de esa sociedad. Entre los presentes ahí se podrían encontrar recaudadores de impuestos que trabajaban para el IRS, como decimos hoy en día. Comandantes militares de alto rango, líderes políticos, es decir, herodianos, que lo seguían a él. Esta fiesta, permítanme describir un poquito, fue un evento de libertinaje.
para que nos demos una idea. No quiero concentrarme mucho en esto, pero quiero que nos demos una idea de lo grotesco que esto era. En un momento, Herodes llevó a su propia hijastra a realizar un baile erótico para sus invitados. Se cree que esta joven pudiera haber estado entre 14 y 15 años o así, bien jovencita. Algunos comentaristas dicen, no nos dice la Biblia. Debió esta joven de ser muy buena para hacer lo que hizo al bailar. Pues se nos dice que el rey y sus hombres estaban complacidos. Y cuando la hija de Herodías misma entró y bailó, agradó a Herodes y a los que estaban sentados con él. Permítanme decirlo de otra manera. Ha de haber sido un baile muy carnal, muy erótico. Ustedes saben de la historia de los romanos, cómo ellos estaban en lo más pervertido. Había orgías, había homosexualidad, había hombre con hombre, mujer con mujer, parejas, orgía, tremendo. Y esta joven hizo un baile que dejó complacido. El rey, al haber quedado tan estimulado por el baile de su hijastra, que le entregó un cheque en blanco, por decirlo así. Herodes le dijo a esta joven, pídeme lo que quieras, hasta la mitad del reino. Es como darle a alguien un cheque en blanco, llénalo tú, yo te lo firmo. Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. También juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad del reino, de mi reino. Y en presencia de muchos testigos, déjenme ponerlo en otras palabras, en presencia de muchos borrachos que estaban ahí, Herodes se obligó a hacer este juramento que le había dado. Cuando se le dio esta oportunidad a la joven, buscó el consejo de su malvada madre, que les decía que Herodías es la Jezabel del Nuevo Testamento. Entonces vemos que la madre salió, o más bien dicho que esta joven salió y dijo a su madre, ¿qué debo de pedir? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Herodías había estado buscando una oportunidad. Imagínense usted cuánto odio tendría esta mujer por este hombre, que cuando aún el rey ofrecía la mitad de su reino, ella pidió la cabeza de Juan. Podía haber tenido muchas cosas: dinero, poder. Ella estaba buscando una oportunidad como esta. Odiaba a Juan por sus palabras. A veces las palabras son más profundas y dolorosas, ¿verdad? Para mucha gente. Ella quería que Juan muriera un año antes de que fuera encarcelado. Lo traía ya en la mira, lo odiaba por lo que Juan decía. Sabemos que Herodes lo había apresado, lo había encarcelado.
Y sabemos lo que Juan dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y entre ellos los tres eran medios hermanos. Observa, el nombre de Herodías viene del reinado de los Herodes. Por lo tanto, aquella mujer, Herodías, se lo reprochó y quiso matarlo, pero no podía hasta esta oportunidad. Hasta ahora Herodías podía conseguir lo que quería. Tan pronto como su hija acudió a ella para pedirle el consejo, supo ella que esta era su oportunidad. Podía haber pedido lo que quisiera, pero no lo dudó y dijo: quiero la cabeza de Juan en una bandeja. Les decía que esa fiesta era de lo más depravado que podía existir. De todo. Drogas, por decirlo así. Vino, mujeres, sexo. Y todos los que estaban ahí estaban complacidos con todo esto. A eso iba. Era la depravación de aquellos días. Y este hombre de Dios él hizo su trabajo. Aquella hija cumplió con su pedido y regresó al rey. Y vemos en el versículo 25 que inmediatamente ella vino apresurándose al rey y le pidió diciendo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y sabe que esto no era lo que Herodes quería oír. Si hubiera querido que Juan muriera, Juan ya habría muerto. Sin embargo, debido a aquel juramento y en un esfuerzo por salvar las apariencias frente a sus invitados, Herodes envió un verdugo para cumplir el deseo de Herodías y de su hija. El versículo 26 dice: y el rey se entristeció mucho, sin embargo, a causa de los juramentos y de los que se sentaban con él, no quiso rechazarla. Inmediatamente el rey envió un verdugo y ordenó que trajesen su cabeza, y él fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la mujer, a la joven, y la joven se la dio a su madre. Solo necesitaba un golpe de la espada, el verdugo, y la vida de este gran hombre. Bueno, Juan nació para ser un siervo de Dios. Para eso vino, para servir a Dios. Y él, hasta el final, fue fiel, ese hermano. Su misión había sido cumplida, su obra estaba hecha, y ahora el mayor de los profetas está en la presencia del Señor. Lo que parecía el castigo máximo fue en realidad la mayor recompensa para Juan. Y su vida terminaba ahí, su vida terrenal, pero su obra continuaría. Es más, lo estamos leyendo ahorita. Que 2000 y pico de años todavía estamos hablando de él. Su obra continúa, es decir, su legado, por decirlo así, lo que él hizo, por lo que él se reconocía y se conoce de él. Hemos visto el nacimiento de Juan el Bautista, hemos visto su ministerio, su atrevimiento, su audacidad, por decirlo así, o su audacia. Vimos el encarcelamiento y la muerte de Juan el Bautista
antes de cerrar, me gustaría considerar algo. Después de que Herodes ordenó la muerte de Juan, los discípulos de Juan recuperaron su cuerpo decapitado y luego lo enterraron. Ahí nos dice el versículo 29. Imagínese usted cuán devastados deberían haber estado estos hombres. Habían seguido a Juan por un tiempo, habían servido con él, era su líder y él enseñó acerca de Dios. Fueron testigos con sus propios ojos del ministerio del mayor profeta de Dios. Y ahora muerto, ahora estaba muerto. Y buscaban honrarlo, dándole un entierro que fuera digno para este hombre. Y seguramente que pensaron que este era el final para su ministerio. Aunque Juan se había ido para estar con el Señor, su obra continuaba. Las vidas que tocó, las palabras que predicó, el testimonio que dejó, aún tenían un impacto en el reino. Es decir, Juan conocía cuál era su trabajo, su papel en el reino de Dios. Yo les decía que es muy interesante porque nunca hizo milagros, nunca sanó a alguien, nunca resucitó a nadie. Él simplemente fue la voz que clama en el desierto. Un hombre sencillo, se vestía sencillo. Pero el apóstol Juan nos dice esto de él, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, de los versículos 27 al 30. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no se le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengue. ¿Sabe que la vida, en su vida y muerte, incluso en su muerte, después de su muerte, Juan el Bautista estaba señalando a la gente hacia Cristo? Hay mucho que podemos aprender aquí del legado de Juan el Bautista. Pero quiero llegar a la aplicación a nosotros. Juan el Bautista fue un hombre con propósito en su vida. Un hombre que nació con un propósito. Su llamado era señalar a la gente hacia el Salvador. Y él fue fiel a ese llamado. Y lo hizo incluso hasta la muerte. Fue audaz y fiel al Evangelio. No cambió. ¿Sabe por qué? Porque él se daba cuenta que su vida no era suya. Era mensajero del rey. Eso es lo que él era. Lo mismo es así para nosotros. Usted y yo nacemos con un propósito. Y lo que hemos nacido de nuevo, es decir, ahora en Cristo Jesús, una nueva creación, al haber recibido el Cristo en nuestros corazones, tenemos un nuevo nacimiento espiritual.
tenemos un llamado de Dios. El propósito o nuestro propósito como cristianos es de dar honra y gloria a Dios. Podemos hacer esto viviendo por Él y señalando a otra gente a Él. Es decir, compartir lo que ha recibido para guiar a otra gente a los pies de Cristo. Usted, amado de Dios, usted tiene un llamado, un propósito para su vida. Y eso es de glorificar a Dios. ¿Cómo lo hace? Al vivir por Él y a compartir de Él a otros. Ese es su llamado. Simple y sencillo. El gran ejemplo que tenemos aquí de Juan es que él fue fiel hasta la muerte. Yo puedo ver, les he hablado de esto como de Billy Graham. Me tocó verlo, unos ya ancianos, aquí en uno de los estadios en California. Pensábamos en ir a verlo porque quizá ya no volvimos a ver. Este hombre, desde los años 50 aproximadamente del siglo pasado, él empezó por un mensaje y nunca cambió. El mismo mensaje. Pero fue fiel a su llamado. Mucha gente vino al Señor. Yo me admiraba de ver en la televisión cómo simple y sencillamente el mismo mensaje. Nada extravagante. Cristo crucificado para el perdón de nuestros pecados. Y donde quiera que iba, diferentes países, la gente venía a oírlo. Evidentemente que él tenía la unción del Señor. Él tenía un llamado especial. Aunque todos tenemos un llamado, todos como cristianos. Y eso es el propósito de su vida, es glorificar a Dios. ¿Cómo lo hace? Como usted vive, como usted camina, como usted sirve a otros. Porque la gente está viendo. Y yo he pensado que en algunas ocasiones son lugares donde Dios lo ha puesto estratégicamente en su lugar de trabajo, donde nadie más, solo su vida para algunas personas, usted va a ser la única Biblia que ellos van a leer. Pero quiero que sepa que en este camino, donde Dios nos ha llamado a guiar gente a Él, vamos a encontrar oposición. Vamos a encontrar gente que nos da problemas. Vamos a encontrar adversidad, oposición y también en nuestro camino vamos a encontrar Herodes y Herodias. Mucha gente se sentirá ofendida por nuestro mensaje. Habrá oportunidades para llegar y ponernos de acuerdo, pero también habrá tiempos donde nosotros estaremos tentados a rendirnos y a renunciar a ese llamado por la adversidad y la oposición. Pero tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha llamado. La oración y mi deseo es que nosotros también seamos como Juan, audaces y fieles al llamado que Dios nos ha puesto. Nosotros tenemos que estar
o buscar más bien estar completamente vendidos y rendidos a Cristo. Y si hacemos estas cosas, también nosotros podemos dejar un legado, como Juan lo hizo. ¿Cómo no nos gustaría cuando llegue nuestro día final que se nos recordará por lo que hicimos por Cristo? Qué hermoso sería para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, que dijeran, fue fiel a su llamado. Mucho después de que nosotros nos hayamos ido, si hiciéramos estas cosas, nuestra legacidad continuará y la gente recordará. Pero para que esto pase, nosotros tenemos que tener esa misma perspectiva que tenía Juan el Bautista. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 27, el que viene detrás de mí es primero que yo. Él dice, el calzado, cuyo calzado yo no soy digno de desatar. Luego Juan 3:30 él dice, es necesario que Él crezca y yo mengue. Es decir, en nuestra vida tiene que haber más de Él en nosotros y menos de mí, en mi vida. Para que, es decir, Él crezca y yo mengue. El que viene de arriba está sobre todas las cosas. El que es de la tierra es terrenal. Y habla de la tierra. El que viene del cielo está sobre los cielos. Ese es Jesús. Por eso Juan decía que él no era ni digno de atar sus sandalias, su calzado. Eso nos da a entender su relación con Dios, no orgullo. Cuando Jesús en una ocasión llegó al río Jordán, Juan proclamó, es decir, Juan el Bautista le dijo a la gente que estaba presente, lo encuentra usted en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aquí es donde comienza todo. Antes de que pueda aplicar cualquier otra cosa que hemos visto en las Escrituras, tenemos que llegar a esta conclusión de que Jesús es la única esperanza. Es el único. Él es el prometido de Dios. El que había prometido desde cientos de años por medio de sus profetas que vendría un día, ¿verdad? Y que pagaría por el pecado de su pueblo. Pero a Juan le tocaba anunciar y preparar ese camino. Conclusión. Jesús es la única esperanza. Él es el Mesías. No hay otro camino. Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. No hay otra manera. Él es el Mesías, el Hijo de Dios sin pecado y Salvador del mundo. Si usted no le conoce, ¿cómo me gustaría tener la oportunidad de orar con usted en una simple y sencilla oración, imitando a Cristo en su corazón? Pero si ya lo conoce, si usted es cristiano,
Mi oración es para que usted y yo nos pasemos una vida señalando a otros a Cristo. Porque tenemos ese llamado de glorificar a Dios. Considéralo como un privilegio, porque Dios pudiera haber usado a cualquier otra persona, pero lo llamó a usted y le dio la oportunidad. Si nosotros lo tomamos, esa oportunidad que Dios nos da, que es un tremendo privilegio, se pasará al otro. ¡Wow! Juan es eso. Juan dijo: este es mi llamado y esto es lo que voy a hacer. No puedo hacer milagros, no puedo hacer grandes cosas, pero voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Así es para nosotros. No tiene que hacer cosas grandes. Oh, yo tengo que predicar ahí enfrente como está hablando este predicador, yo tengo que hacer. No. Si ese es su llamado, sí. Pero si es otro su llamado, cualquiera que sea, donde quiera que Dios lo ponga, sea fiel a ese llamado. Y ese es el propósito de su vida. Si un día ha pensado, ¿para qué vine a este mundo? ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es el propósito? Sí, hay muchas cosas tristes, adversidades, oposiciones. La vida en sí, en este mundo, es terrible. Pero usted tiene el privilegio de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene ese llamado de poder ir y proclamar su evangelio. Decirle a otra gente que Dios, que el Señor Jesús ha venido en mi vida y me ha salvado. Simple y sencillamente, no grandes cosas, pero ser fiel a su llamado. Es un gran ejemplo para nosotros, este hombre, Juan el Bautista. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo, Señor. Agradecidos estamos contigo otra vez por el tiempo que hemos tenido en tu palabra y Señor, cómo tú nos hablas por medio de este siervo, Juan el Bautista, que dio su vida para servirte a ti. Su llamado de proclamar tu nombre, Salvador, de que venías a este mundo, que eras el Cordero inmolado que Dios había mandado para pagar por nuestros pecados, y lo hizo hasta la muerte. Fue ahora, en un mundo perverso, en un mundo vil, en un mundo de pecado. Él fue fiel a dirigir a personas al Salvador, a la única esperanza de la vida eterna, a Jesús Cristo. Padre, te damos gracias que nos has dado también ese privilegio. Ayúdanos pues a ser así como ese siervo fiel hasta la muerte, hasta que llegue nuestro día y que continuamos donde quiera que tú nos pongas, a ser ese heraldo, a ser ese profesor que prepara el camino para aquella gente que aún no te conoce. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.